biografía de La Veneno ha sido el detonante para una de las series del año y además ha conseguido que Cristina Ortiz sea conocida mundialmente. Es periodista y hoy viene a presentarnos su último libro, Libérate. Bienvenida, Valeria Vegas. ¿Cuál es tu muy preciosa? ¿Cómo te encuentras hoy? Hoy me encuentro muy arriba. ¿Estás ahí a tope? Sí, estoy a tope. Tengo días últimamente que, fíjate, que pese al frío, pese al invierno, que nunca me ha gustado el invierno, pues este es mi mejor invierno. Tenemos la oportunidad de estar aquí en el programa como luciendo casi claro, estando de verano, y me encanta. Estos focos te hacen estar calentita, o sea, sales fuera y te mueres. ¿Tú cómo andas de dating, Valeria? ¿Estás ahí ligoteando? Pues tengo que confesar, aquí donde me ves, con 1 metro de pierna, que llevo 12 años en la misma relación, o sea, soy aburridísima, sí, soy tremendamente aburrida no. Pero bueno, hay relaciones que no siempre son las matrimoniales, te quiero decir que también considero relacionarte con amigas, a saber qué les pasa a esas amigas, a asesorarlas sentimental o sexualmente a esas amigas, o sea que si entramos por ahí igual tengo el campo muy amplio. A mí me gusta mucho esto, ¿no? Porque cuando hablamos de relaciones parece que siempre hablamos de pareja, pero relaciones... Exacto. En nuestra vida todo el mundo son relaciones. Tal cual, mira, el viernes una amiga me contaba, ay, estoy empezando a sentir algo por un chico y yo a veces lo vivo como si fuera mío. Me encanta que las amigas me lo cuenten y es en plan de, a ver, chica, ay, tía, pues a por él, ilusiónate, o sea, quiero verlas ilusionadas. Y me ha ocurrido a veces que me han entrado, eso te lo cuento ya porque hay que abrirse, cuando me han entrado a veces, y yo, bueno, porque no soy de pareja abierta, no he entrado al juego, lo vivo como si hubiera culminado todo, o sea, como si hubiera hecho algo. Entonces lo cuento todo el rato a las amigas en plan de, ay, me entró fulanito, te hablo de celebrities, que te han entrado un par de actores, y me dice la prohibida, precisamente, me dijo una vez, chica, tú lo cuentas como si hubieras follado. Digo, ¿es verdad? Digo, es que para mí, que me hayan entrado y decir, cariño, no puedo, pero ya siento que ya he hecho algo, he tocado techo. Es que ligar es muy bonito y que te liguen aún más, te hace sentir ahí como muy deseada. Totalmente, súper a favor de ligar, de que las mujeres tomen la iniciativa también y de que te liguen. ¿Y tú cuando estabas disponible y ligabas ahí como con la gente ahí hasta el final, usabas más como dating apps, por ejemplo Badoo, o eras más como del cara a cara, de conocer a alguien en una discoteca o por la calle? Yo he sido muy de dating apps porque, tal y como se ve en la serie Veneno, ¿no? Hay uno de los capítulos donde ella tiene que entrar en un chat y eso es una experiencia real que los Javis me preguntaron, ¿no? Está basado en hechos reales, me encanta. Sí, eso está basado en hechos reales, porque hay que entender también que muchas veces las mujeres trans no ligamos dentro de un bar, dentro de algo, porque la persona que va a ligar contigo, por mucho que se sienta atraída, se puede sentir cortada, ¿no? Por el qué dirán. Es decir, vivimos eso afortunadamente cada vez menos, pero es una realidad. Entonces, para nosotras dentro del colectivo, y esto lo van a corroborar la mayoría de nosotras, todas las webs y los chats y demás ha sido una vía de escape, por lo menos para empezar a tener esas primeras relaciones. Esa interacción. Esa interacción, porque la otra persona, pues digamos, siente menos apuro a la hora de entrarte. Es triste, pero es así, entonces al final tampoco te vas a quedar de brazos cruzados esperando en la barra del bar, ¿no? Es como horroroso, pero a la vez es una herramienta increíble para poder romper ese hielo, ¿no? Y poder... Pues... Sí, tal cual. Y fíjate que por eso en la serie vi muy útil, ¿no? Que sacaran ese momento para que la gente fuera consciente de que nuestro modo muchas veces de ligar, no quiere decir que no liguemos a pie de calle, es decir, pues te silban igualmente y todo, pero sí que hay una metodología que en pequeños aspectos cambia. Tú has dicho en varias entrevistas que dentro de la comunidad LGTBI las Navidades también puede ser un momento un poco de tensión, porque realmente implica confrontar familia, implica confrontar a lo mejor situaciones que son delicadas. ¿Me podrías contar un poquito más sobre esto? A ver, porque realmente yo creo que todo lo que abarca, ¿no? Disidencias sexuales, como en este caso, ¿no? Dentro del colectivo LGTB, hay familias que no lo llevan bien del todo, igual que las hay que la llevan muy bien, es decir, nunca se puede generalizar, las hay que lo llevan muy bien y las hay que no lo llevan bien del todo y las hay que fingen llevarlo bien. En mi caso creo que estaría por lo primero, es decir, lo han llevado siempre muy bien, pero sí que tengo de primera mano pues, amistades donde al final pues un chico es gay y no puede decirlo abiertamente o ir con su pareja porque su abuela no lo sabe. Esto me parece el sumum, ¿no? Un poco de una fiesta que tendría que ser de reunión, de acoger, de aceptar, de querer y que todavía haya personas en el colectivo LGTB que vivan las Navidades un poco con esa doble cara. Con ese miedo. Con ese miedo, exacto, sí. Porque no es doble cara, es decir, muchas veces el armario no es por una misma, es por la otra persona, porque piensas que le va a molestar, porque los padres le dicen que tus abuelos no lo sepan, espérate, dices, ostras, pues que no vivan 100 años los abuelos, porque es que eso no imagino. Total, o porque se va a crear una situación en la cual tú misma vas a estar incómoda y dices, bueno, pues a lo mejor... Exacto. ¿Tú qué consejo le darías a las personas del colectivo LGTBI para poder pasar unas Navidades mentalmente estables y mentalmente saludables?
Pues mira, todas aquellas personas del colectivo que no tengan esa familia tradicional, que se la busquen, que es algo que dentro del colectivo lo hemos hecho muchísimo. Formamos nuestras propias familias y a veces no somos conscientes de ello hasta que lo vemos desde fuera. Familias escogidas. Familias escogidas, que es lo maravilloso. O sea, que al final puedas elegir un poco la figura de tu madre, de tus hermanas, de tus primas, de tus primos, y que pasen esas navidades de la manera, una vez más te digo, lo más paganas posible. Te quiero decir, porque yo creo que la gente que la Navidad le resulta triste y melancólica, es porque lo asocia a la familia, por problemas familiares, ausencias familiares, ¿no? de quienes ya no están. Entonces, en ese sentido, si lo empezamos a llenar de luces, de espumillón y de árbol, hace que te olvides de todo lo demás. Hacer unas navidades a nuestra medida, ¿no? Realmente Totalmente. lo que necesitemos y no lo que nos imponga la sociedad. Exacto, totalmente. Yo creo que, de hecho, ya te digo, yo creo que la gente que le deprime la Navidad, que es mucha más de lo que nos creemos y que se obligan a que les guste la Navidad, es porque se están sintiendo con una imposición encima. Presionados. Sí. Yo estoy en el grupo de los que no le gusta la Navidad. Ya. I must confess. Claro, pero tiene lógica. A mí no me ha gustado, me he dado cuenta que no me ha gustado nunca la Navidad tampoco, hasta que he empezado a hacerla un poco a mi manera, ¿no? Entonces disfruto de que Rafael haga un concierto en la primera y luego me duermo a mitad, pero yo disfruto de que esté el concierto de Rafael. Yo disfruto viendo el día de la lotería y no he comprado nada de lotería, pero digo, ay, a ver a quién le toca, a ver si ese pueblo, y luego busco qué pueblo de España es. Te quiero decir, lo hago lo más pagano posible. Me encanta que el árbol sea, bueno, luces a mogollón. Tengo la suerte, además, de que tengo un hijastro, entonces ya me lo decora y lo deja bien barroco, ¿sabes? Me gusta, entonces, le dejas ahí que te la haga él. Le dejo a él, claro, yo asesoro, pero de repente ves que hay un trozo del árbol que está súper cubierto, otro vacío, pero me encanta ese sentido de la estética. Me encanta. Tú me estás indicando. Arriba, querido. Claro, yo creo que ahí hace falta más espumillón. Yo creo que entonces, si lo vuelcas todo y apuestas todo, ¿no?, a ese lado, digamos, un poco más frívolo, se hace más llevadero, ¿no? Se hace más divertido y se hace más infantil. Yo creo que las Navidades nos gustaban cuando éramos niñas al final, entonces hay que llevarlo más por ese camino. Ojo, que es muy respetable quien quiere ir a la misa del gallo, te quiero decir que quien lo convierta en algo mucho más religioso, muy bien, pero ya en lo religioso es cuando entra el cisma de la familia, cuando empieza a convertirse un poco en algo más melancólico. Oye, Valeria, este año ha sido un poco loco para todo el mundo, pero en concreto para ti ha sido una absoluta locura, con todo esto de la Veneno, entrevistas por todas partes, libro. Quiero que me cuentes un poquito cómo lo estás viviendo. Pues, ¿sabes qué pasa? Yo es que 2020 me parece un año, para mí personalmente, un año maravilloso. Y tienes que decirlo con la boca muy pequeña, porque no puedes decir que ha sido maravilloso sabiendo la catástrofe mundial en la que estamos. Pero también, para que se entienda, yo el año pasado perdí a mi padre, en 2019, ¿no? Y eso para mí ha hecho que relativice muchísimo, he aprendido a relativizar. Entonces yo, si echo la vista atrás, pienso que en 2020 no he perdido a ningún amigo, a ningún ser querido, a ningún familiar, y ya con eso estoy como muy relajada. Si le añadimos que ha sido un año de visibilidad muy positiva y de trabajo y demás, pues claro, o sea, creo que alguien me entenderá decir, bueno, la muchacha no tiene por qué estar fustigándose. Hablando de visibilidad, te quería preguntar, en materia de derechos trans, ¿qué asignaturas tenemos pendiente? Bueno, ¿qué se ha conseguido en el 2020 y qué asignaturas tenemos pendientes para el 2021? Yo creo que en 2020 lo que ha habido es esta visibilidad. Parece mentira, pero no nos damos cuenta, y no lo digo por barrer para casa, es decir, aunque no tuviera nada que ver conmigo y hablara de otra serie, en el caso de Veneno, que no es que sea una materia conseguida, pero es una visibilidad. Al final, que hay una pancarta gigante en Gran Vía. Es increíble. Es increíble. Y yo recibo diariamente muchísimos mensajes de chavales y chavalas que lo ven con sus padres, con su abuela, la serie. Es decir, ha unido a familias, no es una serie de nicho, ¿no? En ese sentido, y te diría, y creo que no me quemo si apuesto, que es la primera vez en Europa, por no decir en todo el mundo, que se hace una serie sobre una persona trans a estos niveles, ¿no? Y se dignifica no solo a ella, a un colectivo, ¿no? Y se pone sobre la mesa ciertas problemáticas. Pues para mí, en ese sentido, por ejemplo, 2020 ha sido un año muy positivo para el colectivo trans. Más allá de que se esté actualizando la ley trans, que llevaba desde el 2007, que estuvo muy bien que saliese en su momento, en 2007, pero las leyes tienen que actualizarse. La Constitución española debería actualizarse mismamente. Porque en este país yo siempre digo que hay un problema, y es que llevamos muy bien la libertad en general, ¿no? Todo lo que nos beneficia a cualquier hija de vecina, pero luego la libertad individual de las demás siempre hay alguien que tiene que juzgar y decir que esto sí, que esto no. O sea, que yo creo que ya va siendo hora de que 2021 se demuestre que es siglo XXI.
Valeria, yo sé que en muchas entrevistas has dicho que las propias preguntas que te hacen no ayudan a la hora de desestigmatizar la realidad trans. Quiero que me expliques un poquito más sobre esto. ¿En qué la cagamos los entrevistadores? Pues cada vez menos realmente. Es verdad que yo sé que noto una evolución en los últimos 5 años, pero también es verdad que a las personas trans parece que se les puede preguntar todo y de todo y entrando en unos límites muy personales, muy íntimos, muy sexuales, que está bien si la entrevista gira en torno a eso, ¿no? Pero yo, desde el otro lado, periodísticamente, a una actriz nunca le pregunto, ¿no?, por el tamaño de sus genitales, y parece que con las personas trans sí se puede hacer, ¿no? ¿Cuántos orgasmos tienes? Si sientes, cuándo hiciste el cambio, qué dijo tu familia. Entonces, lo veo en compañeras, ya no tanto hacia mí, sino en entrevistas hacia otras y digo, es que hay un límite que se ha permitido toda la vida, entonces parece que es lo común y que sea lo normal, ¿no?, dentro de lo detestable que es la palabra normal. Y es algo que al final, entre líneas, transmite cierto morbo, cierto sensacionalismo, sí. Exacto. Y es algo que tendríamos que ir puliendo, ¿no? ¿Qué consejos les darías a los periodistas para entrevistarte de una forma ética? Pues realmente que vayan muy informados, te quiero decir que al final seguimos en un país, el mundo entero realmente no sabe distinguir a veces condición sexual de identidad sexual. Yo he llegado a veces, a ver, no en mi caso, pero a intuir en periodistas que se pensaban que una persona trans es un homosexual elevado al cubo, ¿no? Como diciendo, es el límite máximo y dices, no, es que no tiene nada que ver. No te estás enterando, bebé. Claro, y luego no entienden que una persona trans una mujer trans puede ser lesbiana, por ejemplo, ¿no? Y es como que les parece chocante. También es verdad que cada vez menos, también es verdad que ese tipo de preguntas vienen según qué línea editorial, vienen según qué periodista, pero cada vez menos, afortunadamente, por dar una de cal y otra de arena. Hablando de líneas editoriales, ¿piensas que con todo el fenómeno de Veneno hay muchos medios que se han sumado al carro, pero que de fondo siguen siendo tránsfobos? Sí, totalmente, totalmente. Porque, fíjate, a lo mejor no siguen siendo tránsfobos, pero lo hacen porque es tendencia, ¿no? Y no lo hacen de corazón o no lo hacen de según se lo crean, sí. Exacto, no porque se lo crean, ¿no? Pero bueno, al final yo siempre digo que si lo contrario es la invisibilidad y de lo que no se habla no existe, mejor que sea tendencia y que se haga visible y que sirva y que saquemos alguna conclusión de todo eso. Pero bueno, también llega un momento que lo detectamos enseguida, ¿no? Te quiero decir que ese oportunismo o esa forma de según qué medios se detecta muchas veces. ¿Tú antes de Veneno, como periodista, has sufrido esa transfobia? No, yo personalmente no, o al menos no me he percatado. Es decir, a mí cuando hace poco he tenido una entrevista que no me ha gustado y me han preguntado ¿cuándo hiciste el cambio? Tuve que parar y decir, oye, con entrevistas como estas no vamos a evolucionar nunca. Porque ¿Se lo dijiste al entrevistador? Sí, se lo dije. Muy bien. Sí, y él estuvo muy bien porque me lo incluyó en la entrevista. Dije, mira, me ha dado vuelta un revés, ¿no? Y lo incluyó tal cual, mi queja durante la entrevista y lo transcribió tal cual. Pero hay que decirlo muchas veces, ¿no? Yo creo que el problema es que nos hemos acobardado muchas veces y hemos dejado que nos pisoteen. Luego, que ya haya sufrido transfobia a pie de calle, pues sí, me ha ocurrido, te quiero decir, pero también le ocurre a cualquier persona que destaca, ¿no? por la diferencia o en las redes, te puede ocurrir, pero eso es intrínseco de la maldad humana. Te quiero decir que una persona que se sale de lo común en peso, raza, religión, siempre va a haber alguien dispuesto, ¿no?, a señalarle o a lanzarle esa piedrecita. Y a mí no me gusta quejarme más de lo debido, porque soy muy consciente en otros países, ¿no?, de lo que se sufre, ¿no?, en la transfobia. Por construir un poco en positivo, ¿tú cómo estás viviendo todo este fenómeno mundial en el que se está convirtiendo la serie? Que personas como RuPaul o el elenco de Glee o de Pose estén diciendo abiertamente que les flipa lo que habéis hecho. ¿Cómo lo estás interiorizando? Yo alucino. Yo a veces creo que no soy consciente, te quiero decir, porque a veces digo, tendría que pellizcarme 20 veces y no lo he hecho suficiente, porque, te digo en mi caso, porque hace 4 años era una autoedición, era una cosa muy, ¿sabes? Muy tuya, muy propia. Sí, muy propia, era una cosa muy simple. Entonces, que ahora mismo haya cruzado el charco, ¿no? Y por lo que tú dices, RuPaul, las actrices de Pose, Michelle Visage, estén como alucinando, dices, ostras, pues es verdad que detrás hay algo, ¿no? Que además lo está viendo personas que no conocían el fenómeno Veneno ni la historia, lo están viendo con los ojos súper limpios y tenemos que tener en cuenta que muchas veces para los estadounidenses no ubican ni España, que no saben bien si es México, si es una parte de Italia, está en Europa, te quiero decir, porque son como la gran potencia y no tienen por qué fijarse, ¿no? Lo hablo en términos generales y en broma. Entonces, que estén alabando algo de otro país es muy positivo y es muy increíble, o sea, me alucina mucho. ¿Te parece que hay un punto de justicia poética en el hecho de que el medio que de alguna manera hizo tanto daño a Cristina, como pueden ser el audiovisual y la televisión,
ahora la está encumbrando? Totalmente, es decir, el dicho este de nunca es tarde si la dicha es buena, yo lo veo súper aplicable, ¿no? Y al final, ella allá donde esté, de verdad, o sea, que no quepa duda, satisfecha debe ser poco, por lo que te decía antes. Es que no hay en el mundo una serie que haya hecho tanto por una persona y por un colectivo y que se haya visibilizado de esa manera. Entonces, al final yo creo que si el sector audiovisual también fue el que la castigó, ahora es el que se está redimiendo y le está dando un lugar, y estamos entendiendo además que los iconos son vulnerables. Y ella tenía esa autoestima. Yo a veces pensaba y decía, Dios mío, aquí se debe tener esa autoestima, ¿no? De ella, de belleza la que más y tal, y no sé qué. Pero era una armadura también muchas veces, ¿no? Porque por lo mismo que te digo, era vulnerable, era sensible. Una parte de ella sabía que los medios no le hacían el mismo caso, que no la respetaban, que no la valoraban, que dependía mucho de quién la mirase. Entonces, está bien que hayan subsanado ese error, y ojalá todos los países pudieran hacer justicia con sus venenos. De la mano de A3 Media también estáis sacando el documental Ellas, en el que diferentes mujeres trans hablan de su perspectiva y de su realidad en el amor, en el trabajo. ¿Me puedes contar un poquito cómo ha sido este proyecto, cómo ha sido participar en él? Pues ha sido muy bonito porque, bueno, aquí tengo que contarte que yo fui un poco topo dentro de este proyecto, fui la topa, porque necesitaban a alguien que conociese el perfil de las demás, que me estudiase un poco la labor que habían hecho en redacción, para que luego fuese realmente un docu. Es decir, que al final un documental no tiene un guión, no sabes lo que va a decir la otra y demás, necesitas a alguien que tire. Es decir, yo a lo mejor preguntaba, ¿y vuestras familias? Y entonces ahí íbamos hilando, y yo sabía, conocía las historias de cada una, ellas no conocían la mía, o bueno, más allá de que se hubieran informado, ¿no? Entonces, fue muy bonito, ¿no? Porque sin haber un guión sí que había unas pautas para que eso fuese fluyendo. Mucha gente ha preguntado, ¿pero no hay segunda parte? No, pues ha quedado en no sé cuánto dura, ¿no? 40 y algo minutos, 50. Pero yo creo que lo más importante del documental Ellas es que transmite pluralidad, que es lo que hace falta. Yo siempre digo que visibilidad hemos tenido desde hace mucho tiempo, es decir, que es que la visibilidad existe ya desde que llega la transición en España, pero lo que ha hecho falta es pluralidad, que se vea que somos distintas. ¿Qué crees que las más veteranas en la lucha trans han aprendido de las más jóvenes y al contrario? Pues yo creo que tienen que aprender más las jóvenes de las veteranas, porque las veteranas vienen, como se dice, bastante con el culo pelado, ¿no? O sea, claro, han corrido delante de los grises, claro, vienen curtidas, han corrido delante de los grises. Se han enfrentado a situaciones muy drásticas que no nos hacemos idea, a enfermedades, a un sistema legislativo nulo, laboralmente también, exclusión absoluta. Entonces, yo sí que siento a veces que las personas jóvenes no valoran lo que ha venido siendo la lucha de nuestras antecesoras, muchísimo, no lo valoran. Yo cuando a veces me escriben chavalas y me dicen, ¡jo, qué mal, estoy fatal, todo esto es una mierda! Y le digo, no, no, cariño, cógete alguna que tenga 70 años y que te cuente. Y que te cuente. Y te vas a dar cuenta que sí, que es verdad, que ahora mismo tienes que pasar un proceso y tu endocrino tarda tantos meses en atenderte, pero es que antes no había ni endocrino. Y era todo tan clandestino y era todo... ¿Cuántas se han perdido por el camino? Yo lo que siento es que las nuevas generaciones no se van a quedar en el camino, ¿no? Van a estar ahí firmes, mejor o peor, y hay que seguir combatiendo, pero van a estar ahí. En cambio, de las antecesoras hemos perdido a muchísimas. Referentes, de esto exactamente va tu nuevo libro, Libérate, de los referentes tanto de ficción como del carne y hueso que han hecho posible la lucha LGTBI. Quiero que me cuentes un poquito de, bueno, desde dentro cómo lo has vivido, cómo ha sido publicar este nuevo libro. Pues es una nueva hija que sale, ¿no? Un nuevo hijo que lanzas y que me apetecía mucho hacer, porque este tipo de formato, ¿no? Que digamos es un poco como un diccionario abreviado, ya existía con referentes extranjeros, ¿no? Pues, que están muy reivindicados afortunadamente porque hemos mamado de ellos, pero RuPaul, Andy Warhol, Candy Darling, pero necesitábamos también reivindicar los nuestros, y me apetecía un poco hacer justicia con esas vedettes, esas mujeres trans de los años 70 y 80, con los transformistas, con las divas LGTB que se han posicionado por el camino, las canciones, las películas que tenían mensaje, que tenían personajes. Así que ha sido un poco como... Creo que con esto además cierra una trilogía, ¿no? Es un poco Veneno, Vestidas de azul, y esto, lo siguiente igual es policíaco. No, es broma. Oye, acabas de comentar que realmente es como un diccionario en orden alfabético. ¿En la V podemos ver a Valeria Vegas? No, tengo un ego muy medido, o sea, eso sería como... No. En la V, fíjate que en la V está Vestida de azul, está Veneno, hay algo más en la V, que se me escapa ahora mismo. Y en un momento dudaba si poner, digo,
no voy a poner a Cristina porque ya hizo un libro entero sobre ella. Pero luego te dije, olvídate de que has hecho ese anterior libro y piensa que esto es un libro nuevo y como si no existiera el anterior. Tendría que estar también en este libro, ¿no? Dentro de esas 97 entradas que hay en ese diccionario. Y lo de ponerme a mí, no, ya dentro de 30 años que lo haga alguien que me ponga y diga era una mujer loca que se ponía vestidos muy ajustados que no le entraban bien y que escribía libros y hacía entrevistas con Amanda Miller, pero yo misma ponerme, no, porque sería muy descarado. Pero fíjate que pensé dejar una página, una cosa como muy graciosa, dejar una página donde pusiera inclúyete si crees que tienes que incluirte, ¿no? Porque las hay con el ego muy subidito que dirán, pues yo no estoy en el libro, ¿qué tal? Y dices, bueno, claro, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Todas las que están. ¿Y para ti ha habido algún referente que te haya marcado especialmente en tu niñez, en tu adolescencia? A ver, he tenido muchos referentes, pero te diría, por ejemplo, algo que luego se tornó viral y que yo lo viví en ese momento, el momento que tira la copa, ¿no? De Manuela Trasobares, ese una genia. Pues ese momento, yo al ser de Valencia, soy la autonómica valenciana, y ese año 97, en mi casa cada viernes se veía el Parle Vostè, Calle Vostè, y los debates obviamente nunca tenían la finalidad de ejemplificar nada, es decir, buscaban el morbo, es decir, que seguramente la semana anterior a ese debate creo que podría ser perfectamente, ¿ha visto usted un ovni? Y abrían la veda, es verdad, abrían la veda al surrealismo. Pero ese programa, cuando yo lo vi, y tenía yo 11, 12 años, yo ya percibí que esas mujeres estaban lanzando un grito de guerra, ¿no? Es decir, que estaban, más allá de que nos parezca gracioso, que tiene momentazos y demás, esa catarsis de Manuela está diciendo mucho, está diciendo... Está enfadada. Está enfadada y está diciendo verdades, ¿no? Como diciendo... Dice una frase que para mí es básica, dice, nos tenemos que unir todas, todas nos hemos de unir. Cuando todavía no empleábamos el término sororidad. Y ya en ese momento ya lo estaba diciendo, como diciendo, o nos unimos todas y dejamos de pelearnos, porque muchas veces el colectivo se ha enfrentado entre sí y dices, es que si no nos unimos de fuera nos comen. Pues por ejemplo, eso sería algo que me marcó un poco en la infancia y que 10 años después llegó YouTube y se hizo súper viral, pero yo ya lo arrastraba, esa lección la tenía aprendida. Oye Valeria, ya para terminar, cuéntame un propósito para el 2021 que te gustaría cumplir, que te gustaría alcanzar. Pues seguir escribiendo, seguir comunicando, seguir, más que a veces haciendo entrevistas y dando entrevistas, no sé, generando contenidos. Me gustaría un poco también seguir en el... ¿Tienes algún otro proyecto por ahí en el tintero que nos puedas contar? Pues tengo proyectos, o sea, en plan, pues contenidos de creadora, que igual luego nos resultan y dicen, por favor, señora, vaya usted a su casa. Pero ojo, que ya Veneno confirma que no me he equivocado, ¿eh? Te quiero decir, llegó tarde, pero llegó. Perfecto, Valeria, pues muchísimas gracias. A Ha sido ti. un gusto hablar contigo. Igual.